Hola gente, por fin vamos a llegar al rango experto en esta temporada. Ha sido un dolor de cabeza, pero por fin vamos a llegar al escalón número 23 para tratar en este final de temporada el poder llegar al rango leyenda y nos quedamos a 3. Ok, no pasa nada. Después de otros 4 sets, de estar batallando, de estar lidiando, de estar llorando y de estar sufriendo, por fin sacamos un 5-0. Ahora sí, las matemáticas no me van a dejar mentir. El anterior ocupábamos 3 puntitos más, pero ahora vamos a sobrepasarnos. Vamos a darle 10 puntitos más para que ahora sí lleguemos al rango experto. Y gente, ahora sí te traigo el video del equipo con el cual llegamos a rango experto. Estuvimos batallando, gente. Lección de oro: tengan un celular que pueda correr muy bien el juego. Un celular que tenga la capacidad para poder sobrellevar el rendimiento de lo que viene siendo el juego y no estés batallando, que fue un dolor de cabeza esta temporada, y más aún para poder sacar este set. Pero gente, fueron alrededor de 400 puntos los que subimos en 2 días con este team. El baúl de los recuerdos, porque me comentan que este equipo efectivamente ya había estado en temporadas anteriores. Y dijimos, vamos a sacarlo a relucir y vamos a tratar de poder hacer algo en GBL, porque andábamos en 2300, gente. Estábamos sufriendo, si el limbo se volvió en Ace, se volvió también en veterano. Sufrimos bastante, pero por fin llegamos al tan anhelado rango experto. Aquí, ¿cuál va a ser la función? Obviamente estar tratando de cachar a los Hada y a los voladores de Elite. Sableye, el famoso cambio seguro que no cambia. Y por supuesto Venosur como cerrador. Obviamente tiene muchos counters, pero gente, se pueden complementar muy bien. Y nosotros vamos a aprovechar eso para poder llegar. Fueron 400 puntos que conseguimos entre el día de ayer y el día de hoy. Gente, créanme, altamente recomendado. Este equipo nos sacó del fase del olvido y por fin llegamos al tan anhelado rango experto. Aquí vamos a estar farmeando para tratar de tener una mitad de planta feroz. Aventamos el planta feroz, el rival sacó el escudo. Tengo que sacar el escudo, obviamente. Vamos a tener que estar escudando y vamos a estar aventando lo que viene siendo ese planta feroz, el cual conectamos, despachamos y vamos a ver con qué entra el rival. Va a entrar ni más ni menos que con su Noctowl otra vez. Ya no llegamos al planta feroz para tratar de hacer algo de daño. Vamos a estar recibiendo el bola sombra, el cual no pasa nada, lo aguantamos con el pecho. Hace el cambio a Medicham y nosotros lo encerramos con Sableye. Y esto ya está más que cantado, gente. Aquí vamos a estar farmeándonos a ese Medicham para tener un juego sucio para el regreso de Noctowl. Aquí ya no hay nada por hacer y no queda más que pedirte que dejes un buen like, te suscribas al canal, gente. Más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito, y créanme que me ayuda un montón para poder llegar a los 1000 amigos, a los 1000 suscriptores. Y ¿qué más da, gente? Vamos a continuar con los combates. Aventamos ahora sí el avalancha y por fin nos llevamos la victoria en esta batalla. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar enfrentando a Stunfisk contra Deoxys. Aquí me puedo quedar por el hecho de que los cargados no me van a estar haciendo tanto daño. Stunfisk, es cierto que el contraataque pega y pega duro, pero el ser Deoxys defensa no es un daño tan marcado como lo puede ser Vigoroth, Toxicroak y Medicham. Aquí hacemos el cambio, ahora sí. Aventamos a Sableye. Sableye que va a estar conectando lo que viene siendo el retribución. Y gente, vamos a estar recibiendo el ataque aéreo, no pasa nada. Nosotros estamos jugándola de 10, estamos jugándolo perfecto. Vamos a estar aventando lo que viene siendo la avalancha, no sin antes recibir un bola sombra, el cual, créanmelo, pues
Ya con 3 bolas sombra nos derriban a Stunfisk, por si no sabían, ya lo saben. Va a entrar nuevamente Deoxys. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a estar aventando lo que viene siendo el terremoto, el cual vamos a estar quitando el último escudo. Vamos a estar escudando el psicoataque. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo ese Lickitung. Farmeamos un poquito más para poder lanzar ahora sí el planta feroz en toda la carita de ese Lickitung. Vamos a estar haciendo golpe cuerpo. ¿Por qué haces eso? Obviamente el rival tiene lo que viene siendo ya un ataque cargado. Vamos ahora sí a escudar y tratar de llegar a lo que viene siendo 2 planta feroz a Lickitung y planta feroz para lo que viene siendo Deoxys. Y nos cerramos otra victoria con este equipo. Gente, les digo, hay que aprovechar estos 10 sets que están soltando en este evento del Championship. Créanme que me está ayudando bastante. Y este combate, gente. Hace el cambio a Umbreon. Nosotros vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo un terremoto. Vamos a estar buscando el segundo terremoto, porque este Umbreon es tanque, gente, y obviamente no puedo estar ahí jugando con los avalanchas, porque va a hacer perder tiempo, perder energía y darle mayor ventaja a ese Umbreon. Nosotros vamos a estar recibiendo lo que viene siendo ese juego sucio. Aquí debimos haber aventado avalancha, no lo aventamos muy malamente. Si ya la manqueamos en la primer combate, pues créanmelo cómo se siente en el segundo. Está tocadísimo nuestro Puchamón. Va a entrar Greninja, que se ve hermoso en su forma variocolor. Vamos a recibir lo que viene siendo el hidrocañón. Gente, va a estar doliendo lo que viene siendo ese juego sucio. Vamos a llegar a lo que viene siendo otro juego sucio. Aquí vamos a tratar de hacer el mayor daño posible. Aventamos a Venusaur. Vamos a dejar pasar lo que viene siendo el hidrocañón. Aquí vamos a estar escudando lo que viene siendo ese Tajo Umbrío. Y estamos en un dilema, porque nos quitó el escudo. Tiene un escudo. Vamos a lanzar lo que viene siendo el planta feroz. Y aquí dejamos pasar un básico para evitar el daño y podamos aventar el avalancha, y nos quedamos a nada. A nada de podernos llevar la victoria, gente. Y esa dolió, porque la jugamos como Master, recibiendo el daño para que Stunfisk no se viera tan dañado. Y no, aún así no se pudo. Vamos a estar aventando a lo que viene siendo nuestro Stunfisk contra este Greninja. Para aquellos que dicen es que vas muy débil a Greninja, pues ya saben cómo jugarla. Terremoto en toda la cara, el cual sacamos el escudo. Vamos a estar tratando de llegar a una avalancha. No lo conseguimos. Vamos a esperar un Tajo Umbrío y nos avienta hidrocañón. Vamos a estar recibiendo ahora sí el Tajo Umbrío de parte de Greninja. Greninja, que con su Community Day, créanmelo, se va a volver un dolor de cabeza, gente. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo con nuestro escudo. Ese ataque cargado de Greninja ya hizo su chamba. Nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo el bomba lodo, toda la carita, y entra Jellicent. Y con esto, damas y caballeros, nos llevamos un set positivo. El rival hace todo lo que puede, nosotros también lo nuestro. Y esto ya nada más es que pase el tiempo. Ese juego sucio en toda la carita. Y ahora sí, colorín colorado, este set se ha acabado. Nos llevamos un set positivo, no nos podemos quejar, gente. Y ahora sí, vamos a buscar llegar al último escalón, que es el rango leyenda. Ya llegamos experto. Vamos, que todavía hay tiempo, aún hay esperanzas, abuelita. Y sin más, gente, me despido deseándote un excelente inicio de semana. Dios te bendiga.